¿Alguna vez sentiste que tu pareja o alguien que salía contigo te hizo tanto daño que merecía un castigo? ¿Alguna vez escuchaste del karma? ¿O te has preguntado por qué esta persona sigue por el mundo haciendo daño a otras personas y no recibe su castigo? Quédate en este video porque hablaremos sobre el karma. ¿Qué es el karma? Es el resultado de tus actos, pensamientos o palabras. Muchas veces nos preguntamos por qué esta persona nos hace daño y todavía no le ha llegado el karma. ¿Por qué no recibe su castigo? Y te voy a decir 3 cosas sobre el karma en el amor. La primera es que tú no puedes hacer justicia con una persona. Tú no puedes castigarle ni puedes enseñarle la lección, como se dice. No puedes hacer absolutamente nada. Si alguien te está lastimando, está sufriendo en una relación, el único camino que tienes es apartarte de esta persona. No tratar de cambiarle o castigarle. La segunda cosa que te voy a decir es que el karma siempre llega. Tarde o temprano estas personas que nos hacen daño de una u otra manera reciben su castigo. ¿Por qué? Es muy fácil. La forma de actuar en que tenemos siempre tiene consecuencias. Puede ser karma o puede ser un castigo de Dios. Pero en el caso del amor no existe un castigo, sino existe un resultado de tus actos. Y si tú eres una persona infiel, tú eres una persona abusiva, a la larga siempre tendrás un resultado negativo. Quizás conoces a alguien que lleva muchos años haciéndote daño a ti o haciendo daño a otras personas y hasta el momento no has recibido su castigo o no le ha llegado el karma. Pues sí le va a llegar, no te preocupes, le va a llegar. Porque en algún momento de su vida, como te decía, este tipo de actitudes, este tipo de comportamiento tan dañino y perjudicial para su pareja les trae un resultado. Por ejemplo, las personas infieles se quedan solos y realmente ese es un castigo. Llegan a la vejez, llegan a una edad donde nadie quiere estar con ellos. Y sus exparejas peor, porque saben que esa persona no sirve, porque saben que esa persona es infiel. Una persona mentirosa pueden haberle creído o perdonado sus mentiras durante mucho tiempo, pero llega un momento donde nadie les cree y estas personas terminan quedándose solas. Las personas abusivas que hacen daño física o psicológicamente a su pareja en algún momento se topan con alguien de su medida que les hace daño igual o peor, y es ahí donde aprenden la lección. Lo malo que a veces es muy tarde para poder cambiar. Así que no te preocupes que las personas que te hacen daño en este momento sí o sí van a recibir su castigo. Es cuestión de tiempo. Y la tercera cosa que te quiero decir que es muy importante, no te preocupes por lo que le pase a esa persona. No te preocupes por ver su castigo, por ver qué le trae el karma, por ver cómo va a cambiar o cómo va a recibir su castigo, porque eso no te sirve absolutamente de nada. Sé que sientes impotencia o que te sientes utilizado o utilizada y que esta persona merece un castigo, pero cuando veas que esta persona recibe su castigo, te prometo que no te vas a sentir mejor. No vas a borrar el pasado, no vas a borrar lo que te hicieron. No vas a ser feliz por ver a alguien sufrir, te lo aseguro. Ese tipo de venganzas no existen. Y sé que aunque sentimos las ganas de que esta persona sufra, no es lo correcto. Así que antes de esperar que alguien reciba su castigo o que el karma haga su trabajo, preocúpate por seguir adelante, por tu vida, por ser feliz. Alejarte de esa persona y no saber absolutamente nada más de esta persona te va a traer mucho más beneficio que saber que sufre o que tiene un castigo. Te aseguro que el karma le va a llegar, pero no depende de ti, no sabrás cuándo y no te va a traer nada bueno. Aléjate ahora, sí, ahora mismo, deja de sufrir, no insistas en algo que te hace daño y te prometo que en algún momento esa persona recibirá su castigo. Y lo bueno es que tú no sabrás cuándo, porque estarás en otra vida, estarás con otras personas, serás felices. De eso se trata esta vida, de alejarnos de las personas que nos hacen daño, de alejarnos de las situaciones que nos hacen daño para poder ser felices, seguir viviendo, seguir adelante y no quedarnos estancados al lado de alguien que nos hace daño. Así que no te preocupes por el karma y sigue viviendo. Si te gustó este consejo, no te olvides de suscribirte al canal, activando la campanita, darle un like, dejar tu comentario y nos vemos en unos días.